Somos un grupo de mujeres y como comadres, desde nuestra experiencia, nos deconstruimos y queremos que nos acompañes. Oye, Vane, el pequeño amigo. ¿Lo dije lo de nopal? ¡Sí! Yo no entendí, díganme. Yo estaba viendo ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Te pasaste allí! ¡Yo no! Si te acuerdas de secundaria. Ya me conocen y ¿para qué me invitan a estos capítulos? Yo no escuché nada No de entendí, eso. estaba bien nerviosa porque quería cerrar. Perdón, yo dije, nada de lo que me digas me importa. Puedes seguir. Cerré la cámara porque aparte me puse mega roja. Es que en mis tiempos se decía que la única forma de no embarazarte era el nopal. Ya. Ay, si te hubiera entendido. ¿Sabes que si hubiera dicho nopalito, si te hubiera entendido? Nopalito, pero nopal no entendí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Comadres Púrpura. Busquen por favor su bebida favorita. Un té, agua, vino, juguito de amor propio o lo que les guste tomar y pásenle a comadrear. Mi nombre es Grisel. Soy sonorense, foránea desde hace casi una década y cantante de regadera. Soy godín retirada y mamá full time de 2 peques, una niña de 7 y un pequeñín de 3. Amo los libros, el sarcasmo y empezar proyectos de manualidades que nunca termino. El día de hoy vamos a hablar de la educación sexual con la que hemos crecido las mujeres y cómo va avanzando a paso de tortuga. Y para abordar este tema nos acompañan. Hola, yo soy Angie. Hola, soy Karina. Hola, yo soy Dene. Hola, soy Marisa. Hola, soy Vane. Bueno, pues para poder comenzar con el tema, quisiera que entendiéramos que la sexualidad es una parte central en la vida de los seres humanos y que lo que se nos exige y enseña a las mujeres es y ha sido muy diferente que para los hombres. En este episodio vamos a hablar de educación sexual femenina, mitos y realidades, desde la menstruación, la reproducción y el placer. Oh, sí, el placer sexual femenino. Ese que le ha sido negado a las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Entre verdades a medias, mitos, tabúes y cosas que no se dicen, nos han hecho vivir nuestra sexualidad llena de culpas y la desinformación ha sido usada como un arma muy poderosa en un esfuerzo por controlar la sexualidad femenina en casi todas las culturas y religiones a través de los tiempos y hasta en la actualidad. Bueno, pues para poder comenzar a desmenuzar el tema, quisiera que habláramos de cómo fue para nuestra generación la educación sexual, desde la menstruación, reproducción, masturbación, placer, todo. Quisiera que me contaran cómo es. ¿Hubo? ¿Cuál educación sexual? O sea, partiendo por ahí, como de cuál. Yo, algo que me acuerdo y que es como de las primeras cosas que me acuerdo referentes a la educación sexual, es cuando sacaron a todos los niños de mi salón y nos quedamos solo las niñas. Ojo, los niños les hicieron un partido especial de fútbol afuera, o sea, estaban divertidísimos y nosotras aquí adentro del salón nos regalaron un paquetito de toallas. Sí. Y era, no sé quién fue, alguna promotora de Always. y entonces nos explicó como a grandes rasgos lo que nos iba a pasar, que se llamaba menstruación, y que usáramos esto, que era muy importante que no lo vieran los niños, porque era privado y era secreto. Entonces, así tal cual, agarramos nuestra bolsita, la guardamos en la mochila y ya no. Claro que todos los niños estaban ahí pegados afuera viendo a ver qué pasaba y por qué a ellos no les daban, pero esa es de las principales cosas que yo me acuerdo. Y esto fue en 6º de primaria, además, ¿no? O sea, 6º de primaria, ¿cuántos años tenemos? 11. 11, 12. Ya, como que a varias ya les había bajado, ¿no? Yo digo que sí. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de qué curioso porque pues estábamos en estados separados, yo estaba en Sonora y sí, era igual como que una promotora de alguna marca de toallas femeninas con una revista o sea,
de la mano con una revista esta de los test que hacías de que, ¿qué onda? Que vamos a ver si son compatibles. O sea, esta era nuestra educación sexual, o sea. Oigan, pero además esta parte de que, ¿por qué es tabú para los niños? ¿No? Es como, ¿cómo? No sé, esa parte a mí siempre me ha hecho como mucho ruido. Ellos no tenían que saber. Y luego es algo que me acuerdo que era horrible también, era que ya en la secundaria jugábamos a que estás manchada. Eso qué tontería, de veras. O sea, jugábamos así de que, estás manchada, güey. Y entonces la morra así de que, ay, no, toda paniqueada. Y era así como que hacíamos como esas bromas y era para hacer sentir mal a la otra. De que, no, es que estás manchada y cuchicheando y no sé qué, para que, no sé para qué, pero como era un tabú. Y la morra, güey, a mí ni me ha bajado. No, pero pues es que el miedo de que te baje en la escuela. Sí, no. O sea, no, hombre. Fíjate, yo me voy a ir un poquito atrás porque a mí me impactó mucho esto con mis hijos. Bueno, con mi hija y con mi hijo. O sea, no había educación sexual, pero ni desde niño, ¿no? O sea, yo los primeros cursos que empecé a tomar y tal, cuando me dijeron, pues es que es normal que se toquen, es normal que se exploren, yo decirle a Renata hoy por hoy, hija, si te quieres tocar, quieres explorar, está bien, solamente cuida tu privacidad, hazlo con las manos limpias, o sea, desde ahí ha cambiado y se me hace tan increíble que hoy haya cambiado. Sin embargo, seguramente, o sea, no recuerdo, pero seguramente como niña en algún momento me toqué y estoy segura de que me dijeron, niña cochina, déjate ahí. Sí. Claro, no, y luego es como esta parte de que a veces esas cosas que a lo mejor ni siquiera nos acordamos, cómo impactan ahora en cómo nos comportamos y cómo tratamos de abordar el tema, porque en la teoría sabemos qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que decir, ¿no? Así, es natural, muy calmada, con manos limpias, en privado, no sé, así todo muy cool. A mí ya me pasó, mi hija tiene 3 años, tuvimos así, ella empezó a tocarse y yo le dije, oye, acuérdate que es con manitas limpias y en privado. Y me volteó y me dice, mami, ¿tú te tocas? Y yo. Y la verdad, niña, déjese ahí. Sí, con las manos limpias y en privado. Porque claro que mi speech solamente contiene eso. O sea, no he logrado ir como más allá, porque mis propias creencias y las propias cosas, lo que dice Angie, que a lo mejor pasaron en mi vida, yo no tengo un recuerdo consciente, me marcaron. Pero ¿sabes qué recuerdo? Sí tengo consciente que ahorita me llegó el flashazo, que no se nombraban los órganos reproductivos. Entonces, yo jamás supe, bueno, me enteré que era vulva, vagina, ano, y acabo de descubrir a mis 36 años, hace unos meses, que todos los orificios que realmente existen, porque tampoco los conocía todos, ¿no? Y entonces era mi medallita. Oh my God. Carmen, se te perdió. Mi florecita. En mi casa era my la God. medallita, entonces era, hay que cuidarse la medallita. Ay, esa nunca la había escuchado, te voy a dar No. un premio, te lo juro que nunca había escuchado. Creí que las había escuchado todas. Tu No me pueden ver, pero cosita, tu hasta florecita. ahorita de acordarme, porque sí, así se decía en mi casa, la medallita, entonces me tenía que cuidar la medallita. Claro. Pero ¿cuidarla de qué? De todo. De que no se le perdiera. Como a Carmen, ¿no supiste esa canción? ¿No supiste el chisme de Carmen? A Carmen se le perdió la cadenita, no la medallita. Ay, les fallamos, perdón. Mire la desinformación. Pero desde ahí, ¿no? Pero al Hoy por menos hoy desde medallita es lo más normal. ¿no? Algo. ¿Te nos cortaste un poquito, Cari? Perdón, Cari, ¿puedes repetir? Sí, se ¿Retoma? escuchó cortadito. Ay, perdón. No, digo, pues al menos les decían algo, o sea, porque yo no me acuerdo que me dijeran nada. No en ese tiempo, o sea, no recuerdo, o sea, o a lo mejor si me decían, no me acuerdo. ¿Como de que te cuidaras? Solo era como, no te juntes con niños, o así. O como, no estés sola con niños, pero no entendía por qué. Yo sí me acuerdo que mi mamá Pero cuando no, nunca me dijeron nada. yo de haber estado como en quinto de primaria y hubo un chavito así de los grupos de amigos
que me buscaba mucho y era poquito más grande, él haber estado en sexto. O sea, ni siquiera en la secundaria. Pues el pobrecito no era muy agraciado. Entonces digo, al margen. Entonces me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, mira, es que hay partes del cuerpo que son solo tuyas, la privacidad, el marcar un límite personal, tu espacio, cuidar tu espacio, ¿no? Esta parte de que no se te encimen. Pero yo ya estuve en quinto de primaria. De hecho, cuando habló conmigo de eso, también platicó conmigo de la menstruación. O sea, se aventó el 2x1. Pero yo me acuerdo que muchos años antes, porque eso sí me acuerdo que fue así como, yo creo que de haber tenido como 4 o 5 años, yo les pregunté a mis adultos de alrededor, y yo creo que no nomás a ella, que para qué eran las toallas íntimas. Porque bien que son buenos para no hablar de educación sexual, pero sí son buenos para lucrar con eso, ¿no? Porque cuando es negocio, sí. Como es negocio, si voy a la escuela y te llevo tu paquete y tu revista, y se anuncia en la tele en horario familiar, pero no puedes saber por qué. Pero con sangre azul. Ah, claro, con sangre azul. Ahí era suya. ¿Y qué te contestaron? ¿Que para qué eran? Para incontinencia urinaria. Pañalitos, claro, me es la dijeron lo clásica. mismo. Básicamente, o sea, es que clasiquísima. hay personas que tienen escapes de orina. Bueno, obviamente no me lo dijeron así, ¿verdad? Y para eso es. Son Parece pañalitos sí. para las mamás, a mí. Pañalitos, claro, pañalitos para las mamás. A mí me decía, son cosas de mujeres. Y ya, o sea, pero yo ¿qué soy? Y ya, son cosas de Yo mujeres. soy mujer. Hasta los 8 o 9 ya me dijo. Yo, No, ya. es que con esa creencia eras mujer hasta que te llegaba la menarca. Ah, claro. O sea, en realidad sí, su speech de son cosas de mujeres porque no eres mujer hasta que te llega la menarca, güey, soy mujer. Hoy, desde que nací, ¿no? O por lo menos yo me he identificado así, pero qué fuerte, ¿no? O sea, y ya ni hablemos, o sea, eso es educación infantil y luego la menstruación y bueno, ya ni hablemos del sexo, ¿no? O sea... No, Sí, de que reproducción, esa- creo que fue hasta la secundaria cuando nos empezaron a hablar de reproducción y era la clase, no sé si era igual para todos, pero era la clase del morbo, o sea, la clase del, ¿no? Y que la maestra se notaba físicamente incómoda de dar la clase. Imagínense que esa clase a mí me la da una monja. Háganme el favor. No. Y me acuerdo también perfecto que el último bloque del cuaderno de ciencias naturales, no sé si se acuerdan, creo que era el de sexto, el último bloque tenía 2 imágenes en donde se veía, era una caricatura, pues, era el pene y la vulva. La medallita. Bueno, lo teníamos prohibido, o sea, la monja dijo que esas páginas no las pueden ver. O sea, claro que todos así de, ¿cuáles páginas dijo que no podíamos ver? Tremendo. ¿Sabes qué? Les hubiera dicho, de tarea, por favor, lean la página tal y la página tal. No va a venir en el examen, pero necesito que la lean. Nadie lo hubiera Nunca lo hubiéramos abierto. No, pero claro que ahí lo vimos. Todavía tengo la imagen del monito ahí con su penecito. Yo me acuerdo cuando nos cuidaban, porque mi mamá trabajaba, entonces nos cuidaba una señora con sus hijas, ¿no? Y la más chica era de mi edad y luego tenía otras 3 más grandes. Y entonces la más grande ya estaba en sexto y nosotros en segundo. Y llegó su libro, su guía práctica de sexto. Y me acuerdo que traía esas hojas y ellas así escondidas, no, ustedes no vean. A mí y a la otra niña, no, ustedes no vean porque están muy chiquitas. Y ella y la otra que estaba en quinto, ahí estaban viéndola así, y la mamá, ¿no? Así como, esto ya lo van a ver, pero ustedes, porque están grandes. Y yo como, pero aparte no estaba ni tan impresionante la clase, o sea, te enseñaban trompas de falopio, o sea, no, o sea, ¿qué vas a verle de No, raro? o sea, el dibujo como era niño tal cual, un cuadradito y otro cuadradito en medio. O sea, que eso no es un pene, señor. Pero ¿saben también qué pasa? O sea, el problema es que sí, imagínense, ¿no? Es algo que no pueden ver los niños, ¿no? Es algo que te dicen mentiras cuando preguntas. Es algo que te dicen que vas a entender cuando seas mujer. Pues luego que ¿por qué cuando estamos grandes lo tenemos tan mitificado? Pues es que es realmente un tema del que no se puede hablar. Y luego ¿por qué de adultos, perdón Marisa, te interrumpí, luego por qué de adultas
me ha pasado que no sabes cuál es la diferencia de vulva y vagina y lo vas descubriendo de grande, o sea, que son dos cosas diferentes, pero te lo mal enseñan en la escuela. No, y además, o sea, pues, ¿por qué no enseñarlo en casa, no? Que eso es algo que también me acuerdo mucho. Yo era nueva en la escuela, eso quiere decir que estaba en tercero de kinder o en primero de primaria, o sea, no hay más, porque yo llegué a la mitad del tercero de kinder a esa escuela. Y tengo una amiga muy querida que ya estaba conmigo en aquella época, y mi mamá, imagínense, mi mamá va y me aborda, ¿no? Así, un día en la casa, tranquilo, todo. Oye, es que fíjate que se aventó un rollo que era básicamente, no puedes hablar de dónde vienen los bebés en la escuela, porque resulta que la mamá de esta niña había platicado con mi mamá y le había dicho que esta niña todavía no sabía. Entonces, que por favor que yo no le dijera. Yo no sé si hemos de haber hablado ya yo algo, y a mí se me salió. Yo no sabía cómo se ponía la semillita en el nidito, pues, pero sí sabía que había un óvulo y un espermatozoide, y sí sabía que eran mamá y papá y que los bebés crecían en la panza de la mamá. Entonces, ahí fue la primera vez que yo me di cuenta de que yo podía tener información privilegiada. Y aparte las niñas siempre, o sea, así es como aprendimos muchas. Lo que te decía tu amiguita, y yo me acuerdo mucho desde que estábamos pequeñas, perdón mamá, estábamos pequeñas y mi amiguita me dijo, oye, escuché en la tele una palabra, te la voy a decir, condón. Y yo, ¿qué significa eso? Tendríamos unos 8 o 9 años. No sé, pero sí sé que es de que no tienen bebés. Algo así me dijo, ¿no? Y pero mi sí mamá no me quiso decir, pregúntale a tu mamá. Pero sí sé que tu mamá se va a poner así. Sí, o sea, sí me dijo así de que yo le pregunté a mi mamá y no me quiso decir, debe ser algo, o sea, hay algo ahí, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de ese momento y me acuerdo haberle preguntado a mi mamá y que se puso visiblemente incómoda, así como que, como les digo, ¿no? Así, pero no me acuerdo qué me dijo, les voy a quedar a ver el chisme. Pero perdón, mamá, ya sabíamos que era, nomás estábamos queriendo ver si nos decían, o sea. ¿Cómo se llama tu mamá, Gris? Coyo. Coyo, échanos una llamada para saber el chisme completo. ¿Qué le dijiste a la Grisel que era un condón? Porque seguro se acuerda. Sí, pues claro, ha de haber sido un trauma ahí. Oigan, ¿y cómo se enteraron? ¿Cómo se ponía la semilla en el nido? Con una abeja. ¿Alguien se acuerda? Obvio, con una abeja. Porque esa era mi duda. Entonces yo no sí era de, recuerdo. pero a ver, alguien que me explique cómo llega a B, ¿no? Mi mamá no me dijo. Yo no sé. Debe haber tembló sido la en la mano. secundaria, en la clase de educación esta, o sea. No, Yo estoy ha de haber segura sido de que en mi caso fue en la pláticas. primaria. Porque Yo me creo acuerdo que fue de la en amiga que me lo calle. dijo. En la calle jugando con mis vecinos y mis vecinas, así como que recuerdo que ese tema era así como, no, pero te voy a decir, y así salió el tema de que era un condón, y yo pensaba que era una toalla, o sea, yo decía, ¿una toalla? No. Y luego cuando escuchaba una canción de Joan Sebastián, recuerdo a mi mamá haciendo quehacer y oyendo esa, y una que dice de un gato que 7 vidas y que no usaba preservativo, y yo, ma, ¿qué es preservativo? Y mi mamá, ay, no sé, ya. La curiosidad Oigan, mató al gato. ¿Y nunca los mandaron a buscar el diccionario? No. A mí mi mamá en preguntas incómodas me llegó a mandar a buscar en el diccionario, entonces muy Oye, pues probablemente bien, yo ¿no? lo aprendí en el diccionario. O sea, Pues de que, o en una mejor. enciclopedia, pero así de que yo me acuerde que alguien me dijo o así. Pues mejor que tones No. para los preguntones. Sí. Yo no Mira, me acuerdo. por lo menos sabes que era verdad. Porque luego el Oh. problema es que hay mucha desinformación. Porque O ahorita una estamos verdad, hablando. una verdad escrita por, no lo sabemos. Bueno, eso sí. Pero bueno, también ahorita estamos hablando de la educación sexual de nosotras, porque somos mujeres, pero ojo que la educación sexual de los hombres es la pornografía. Sí, eso está terrible. Está bien grueso eso. Yo en mi caso, desde muy pequeña mi mamá sí nos habló de la menstruación, no como tal, pero sí porque la acompañábamos en el baño y de pronto veíamos la toalla y esto. Entonces, la verdad es que para mí y para mi hermano fue como muy natural el tema de la menstruación. El problema es que siempre se veía como una lata.
Entonces, algún día te va a bajar y vas a entender la lata que es esto, ¿no? Pobrecilla. Entonces, desde allí venía como esta consigna del día que me baje voy a empezar a sufrir, ¿no? Y porque además era la consigna para las mujeres de la familia. Las mujeres venimos a este mundo a sufrir. Entonces, por el hecho de haber nacido niña, desde que nací fue el mensaje recibido. Y el problema del segundo punto del que hablaban de cómo acababa de funcionar que el esperma llegara al óvulo, la gran plática fue esta. Ya te dijeron en la escuela cómo se forman los bebés, ¿verdad? Sí. ¿Tienes alguna pregunta de eso? No. Ok. Muy bien, sigamos tendiendo la cama. Entonces, pues así de maravillosa fue la plática de educación sexual en mi caso. Bueno, pues se abordó al menos. Oigan, esperen. Me acabas de, perdón, me vino un flashazo de este tema de la menstruación, que yo tuve una explicación por medio de la religión. Y la manzana prohibida, y entonces la mujer que tomó la manzana prohibida, y entonces la menstruación como un castigo hacia la mujer por haber hecho esto. Oye, me acaba de llegar este flashazo ahorita. Yo Y también tendrás estuve a tus hijos. ¡Qué fuerte! Y tendrás a tus hijos con dolor. Es Ajá. verdad. Ah, eso sí Y está muy tendrás Es a tus fuerte. parte hijos del con dolor. castigo. Sí. Y Sí, por seguro. eso, y el castigo fue para Eva. Seguro eso me dijo la monjita, seguro. Oigan, me estoy acordando de mi última plática de educación sexual. Mi última plática de educación sexual ya no fue con mi mamá, fue con mi madrastra. Ya saben aquí que ella nos cuida. Cuando yo tenía como 30, yo creo, me iba a ir a Europa porque mi novio de aquella época, que ahora es mi esposo, estaba estudiando allá. Entonces me iba a ir como 3 semanas a Europa a verlo, ¿no? Y a pasear, ¿por qué no? Entonces, mi madrastra trató de tener una conversación de educación sexual conmigo. De qué onda con los preservativos, de qué no sé qué. O sea, pobre, la verdad se lo agradezco muchísimo porque sé que le costó muchísimo trabajo. Me imagino, y tú con 30 años, qué belleza. 30, entonces fue así como de, mira, no te preocupes, todo está bien, todo está bajo control, ya lo platiqué con mi ginecólogo. O sea, ya saben, yo así como toda bajo control, tú no te angusties. Gracias, y sí le dije muchas gracias, no tienes de qué preocuparte, quédate tranquila, todo está bien. Pero fue, o sea, imagínense, ¿no? Pero se ve como este bloqueo, ¿no? Se siente, o sea, de sí lo quiero platicar, pero la neta no quiero que me preguntes. O sea, ahí medio difícil. Ahí les va otro recuerdo desbloqueado. El día de mi boda, estábamos ya al final, el mariachi no sé qué, y una de mis primas, ay, ahora sí la Rosy ya, porque en mi casa me dicen Rosy, en mi familia, entonces ahora sí la Rosy ya no va a ser virgen, ¿no? Y entonces, así de, güey, ese barco zarpó hace un chingo de... Güey, la medallita ya no estaba. A ver, y otra cosa, define virginidad. O sea, ese es de mis puntos álgidos con la educación sexual y con la virginidad es una gran mentira. O sea, ¿qué es eso? Fíjate, estaba a Ni punto siquiera de se puede preguntarles. definir. Estaba a punto de preguntarles cuál es el mito sexual que creían cuando eran pequeñas o no tan pequeñas. Ya vimos que estamos descubriendo muchas cosas de grandes y creo que esta es una de las que yo descubrí, o sea, a los 35 años, que no existía, pues lo que justo la que dice Marisa. Sí fue de grande también. Yo tengo un mito. A ver, espérenme, desmenucen ese mito para mí, por favor. Ah, Porque la verdad es que yo no, o sea, yo recuerdo nada más de que si te caías de la bici, si ibas a gimnasia, si hacías split, Si te subías a un caballo. cosa Ajá. varia, se rompía el himen, ¿no? Pero ustedes qué sabían, o sea, como desmenucen más que si hay algo aparte de eso, pues. Yo sabía eso también, o sea, también me decían como actividades, algunas actividades, pues era como, no, porque había que cuidar, pero ¿cuidar qué? Pues no te decían, ¿no? O sea, solamente era como, pues no. Y me acuerdo más bien, o sea, más allá del himen, era como este tema de guardarse hasta el matrimonio, por guardarse para el hombre ideal, ¿no?
cuidarse para el hombre ideal. Y pues ya, de verdad. Oigan, porque es esta noción horrible de que ya quién te va a querer usada. Qué Como si fueras fuerte. una... Eso va a ser horrible. O sea, es una cosa espantosa. No, pero a mí lo que me... O sea, yo en la universidad fue ahí cuando dije, a ver, estas cosas no tienen mucho sentido. Ahí fue cuando empecé a cerrar mis mitos. Porque decía, ok, ¿quién es más virgen? Una chava que ya hizo todo, o sea, juguetes sexuales, sexo oral, todo, ¿no? O muchísimas cosas. Pero no ha tenido penetración, o una chava que solo ha tenido penetración. ¿Es pregunta? Es pregunta. Deja Bueno, eso. no, bueno, pero es retórica, porque es como el feministómetro. Sí, exacto. O sea, no se contesta. Exacto, no existe como tal, ¿no? O sea, incluso yo hace poco me enteré de chavitas que tenían prácticas, pues, perdón, pero aquí iba a decir algo que no quiero decir en voz alta porque están mis hijos. Adivinamos, haznos mímica. Ajá, pero que había esto que acaba de comentar Marisa, pero vía trasera, ¿no? Lo hubiera dicho muy abiertamente, pero bueno, no puedo en este momento. Pero con tal de, o sea, en pro de preservar la supuesta virginidad, ¿no? Entonces se me hace un tema súper fuerte, ¿no? O sea, este tema en particular a mí o sea, desde que puedo cotorrearlo, pero desde que también me causa mucho issue porque cuántas mujeres han muerto también históricamente en nombre de esta situación, ¿no? En nombre es que como no, o el marido la descubrió que llegaron y no manchó la sábana y entonces Eso está terrible. tiene el derecho de disponer de su vida o definitivamente de lapidarlas, ¿no? O sea, un tema muy fuerte, este tema de, este mito en particular, creo que es muy, muy fuerte y qué importante es que lo estemos rompiendo, ¿no? Porque yo no sé qué tanto violas la integridad de la mujer al hacerle creer que debe tener estas prácticas, ¿no? Que tiene un que a valor veces- por eso, ¿no? Sí, y que a veces Claro. hasta una que es súper open-minded y la fregada, pues no es un tema como sencillo, ¿no? Y llegar a estos puntos en pro de evitar o de no tener este tipo de relación, ¿no? Está súper fuerte. Eso me recuerda, por ejemplo, como las tías, cuando, o sea, las que luego les dicen las tías solteronas, ¿no? Voy a decir algo que es lenguaje común, que no me gusta, pero bueno, y que, o sea, es que es como mujeres que se quedaron así como todas frustradas porque no pudieron disfrutar de su propio placer, porque tienen que cumplir este estándar de la virginidad y como no llegó la persona indicada a su vida, pues se siguen, y ellas creen tanto esto, tan firme en ellas, que pues no se dan el permiso y pues está mal visto también a veces por la misma familia o la sociedad y queda toda esta frustración de no poder realizarse, ¿no? O sea, de no poder, no sé, tomar este control de ti misma. Yo así lo veo, a lo mejor no sé si a todas les pase, pero creo que por ahí puede ir la cosa. Es que yo veo este otro mito que tiene que ver con el placer y sería el mito de que el placer no nos pertenece a nosotras. Sería como que si quieres disfrutar algo, tienes que tener una pareja que sea acá bien chido y no sé qué y que te dé ese placer. Cuando pues, ¿por? Y que el placer no puede ser gratuito. Eso es algo importante. Tiene que ser con algún valor adicional, como la reproducción. O claro. cumplir como esposa. Porque la mujer no puede tener placer por tener placer. Sí. Pero el hombre necesita calmar sus urgencias, que ese es otro mito, ¿no? Y además este mito es espantoso, ¿no? De que no, es que los hombres son como animales y Sí. si su esposa no los satisface, van a buscar en otro lado porque no tienen control de sí mismos. A mí, ¿sabes? Me hace recordar mucho esta parte de la virginidad. Por ahí leí alguna vez que es como si realmente un primer encuentro sexual compartido
tuviera el poder de cambiarnos un estado, ¿no? O sea, como si el pene fuera una varita mágica de eres virgen, ya no eres virgen, ¿no? O sea, pues espérame, ¿no? Te o sea, sale sigo aquí siendo no Vanessa. virgen. Sí, ya no virgen. ¿No? O sea, Y solo logra el pene. Ah, claro. Solo. El pene O en la sea, vagina. O sea, claro, pero de todas maneras, o sea, no es varita mágica, pues. O sea, híjole. Bueno, varita. Sí, la virginidad tiene muchos mitos ahí como que podemos sacarle Oigan, punta, ¿no? pero además Sí. hay una cosa horrible, este asunto de que después de eso, o después de que tienes tu primer menstruación, te vuelves mujer, el trasfondo también podría ser este asunto de que eres mujer siempre y cuando puedas ser madre. Ella puedes procrear. Ajá, porque ya puedes procrear. Entonces, tu valor como mujer es ser madre. Que esto también es un tema súper importante médico, porque entonces las mujeres, cuando por alguna razón necesitan tener alguna operación de ovarios, alguna operación de una histerectomía, es más, cuando nos hacen a lo mejor que nos hacen una operación de mama, nos dejamos de sentir mujeres. Y pues no, o sea, es lo que decía Vane, no es una varita mágica de que eso te va a quitar o te va a dar Esto es mucho más complejo y mucho más rico. Y también por eso es tan importante que se hable de estos temas, para desmitificarlos también. Totalmente, y este tema de poder, lo que decíamos, o sea, todo lo que conlleva atrás de eso, ¿no? O sea, desde el placer, desde la conexión con tu cuerpo, ¿no? Porque no solamente se prohibía o se prohíbe, ahorita me acordé de la señora esta que sale en TikTok, no sé si la han visto, que la graban mucho de Michoacán, que es súper devota y que dice que el hombre y la mujer y solamente arriba uno del otro y que si no todo lo demás es pecado y no sé qué. Pero justamente este tema de procrear, o sea, todo viene desde ahí, ¿no? O sea, desde tu derecho de querer o no ser madre, porque estás hecha solamente para procrear, ya lo habíamos comentado en algún episodio, que nos consideraban solamente vasijas, de los hijos, ¿no? O sea, finalmente ha sido una represión. Yo lo veo de esta forma. Ha sido una represión hacia las mujeres, una opresión totalmente hacia las mujeres y hacia el podernos desarrollar y encontrar nuestra libertad desde nuestro cuerpo o de nuestra cuerpa. Y a la vez ha sido una forma de control también de los hombres y de justificación. No, porque es una justificación al final del día, ¿no? Porque entonces yo puedo hacer y deshacer lo que quiera con tu vida por el simple hecho de que yo tengo el poder en esa parte. Y aquí entraría otro mito, el de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, que aquí se conecta con esto que estaba diciendo Angie, por eso me empezó a hacer sentido esta parte, o sea, soy mujer, entonces necesito un hombre, porque entonces así viene la reproducción, y entonces obligatoriamente tengo que tener una preferencia sexual heterosexual, ¿no? O sea, tienen que gustarme los hombres, y si soy hombre, tienen que gustarme las mujeres. Entonces, pero viene ligado a este fin de la reproducción, pues, y del valor que tenemos como mujeres, porque entonces solamente mientras podemos parir, gente que venga a producir ante el capitalismo, pues bueno, ahí tenemos valor, y cuando no, no. Y entonces lo terrible que es el saber que en determinada etapa de mi vida lo que sigue es ser mamá, sin importar si quiero o no quiero, si mi, no sé, o sea, si realmente mi destino y mi felicidad es otra, no, porque este es lo que, mi destino, lo que sigue, pues. Entonces eso sí me parece como terrible, y como el no poder valorar que la sexualidad pueda ser de diferentes maneras, o sea, que tenga que ligarse con la heterosexualidad. Exacto, pues justamente es que todos están ligados. Justamente hablamos de que perder la virginidad, te están diciendo que es el pene. Entonces, cualquiera que no sea heterosexual, o más bien, si tienes una relación con otra mujer, no pierdes tu virginidad, no tiene valor esa relación, ¿no? Pero también aquí hay otra cosa importante. Nos han hecho creer que la sexualidad es algo importantísimo en la vida de todas las personas, y también ese es un mito, porque hay gente que es asexual.
No. Es decir, la sexualidad No. abarca muchísimas cosas, no solamente el sexo. Entonces, Eso la es palabra otro mito, por sexualidad, ejemplo. ajá, la palabra sexualidad abarca todo, o sea, Exacto. todo con lo que tienes contacto, todo el entorno tiene que ver con la propia sexualidad. Por eso es tan importante hablar sobre la educación sexual, porque no puedes como dejo la sexualidad aquí un ratito y ya puedo, o es como, no voy a empezar a hablar de sexualidad con mis hijos o con mis hijas porque todavía no están en edad. No, pues desde que nacen ya están ejerciendo su sexualidad porque están alrededor de toda una dinámica social, ay, se me fue, social, Sexual. Cultural, bla, todo. no sé, se me hace muy Sí, interesante, claro. ¿eh? Yo no había escuchado esto, la verdad. Pero más bien como orientación sexual. No. Porque así como bueno. hay, ¿o no? Porque así como hay heterosexualidad, también hay asexualidad. Como una preferencia sexual. Bueno, pero por ahí hay un autor que nos dice que no podemos ser completamente heterosexuales ni completamente homosexuales, porque desde el hecho que yo pueda tener una relación con un hombre, o sea, no está en el lesbianismo político, busquen a las comadres púrpura con el episodio de feminismo. Pero bueno, desde el momento en que yo pueda tener un amigo hombre, un hermano, todo esto, ya ahí no soy 100% heterosexual porque me estoy relacionando con hombres. Entonces hay matices en la homosexualidad y en la heterosexualidad. El medio sería la bisexualidad, pero estamos en diferentes matices, pues, desde que me puedan gustar hombres y mujeres, desde que me pueda llevar muy bien, por ejemplo, si 100% heterosexual, perdón, estaba diciendo mal el término, me relacionaría únicamente con hombres. Y me va cambiando porque, por ejemplo, las quiero, son mis amigas, entonces ya no puedo ser 100% heterosexual, ya desde allí ya me recorrí en esta escala de matiz, ¿saben? Entonces sí, no es posible y sí, a lo mejor no habrá el deseo o la libido o esta energía de tener un encuentro sexual con otra persona, que serían las personas que se definen así, pero la realidad es como dice Deneb, yo no me puedo quitar mi sexo para relacionarme con otras personas. Entonces, desde que me guste una tela más que la otra, esto es sexualidad, porque en esto siento placer. Desde que disfrute comiendo una comida, esto es sexualidad. O sea, al final la sexualidad emana siempre de nosotras. Oigan, y ese es otro mito, que la sexualidad, o bueno, esta es una creencia que nadie nos dice, que la sexualidad está intrínsecamente relacionada con el placer. Pero sí nos dicen que el sexo está ligado con los sentimientos. Y en lo personal fue uno de los mitos que a mí me pasó a joder la vida, de verdad. O sea, hoy por hoy yo puedo identificar y puedo decir, porque aparte tampoco puedes ser pronta, ¿no? O sea, tampoco puedes conocer a alguien y tener relaciones de inmediato porque, ¿cómo? ¿No? Entonces, yo me enganché en una relación que ha sido de las relaciones más horribles de mi vida con un psicópata, con novio psicópata, por esa razón, porque yo lo conocí y muy pronto tuve relaciones con él. Y entonces en mi cabeza no era posible que yo me hubiera atrevido a tener relaciones con él sin yo amarlo. Entonces, de alguna forma, mi cerebro me obligó y me llevó y me arrastró a que yo tenía que amar a este vato. Y cuando me di cuenta, yo ya llevaba un año en una relación horrible, porque en realidad yo creo que jamás llegué a amar al vato, pero fue tanto mi aferre a decir, tengo que estar con él porque, pues, si no, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ¿cómo es posible que yo haya tenido relaciones sin tener amor por él? Entonces, a mí también se me hace uno de los mitos más horribles y más peligrosos, porque aparte son igual solo para las mujeres, porque en un hombre pueden tener un acostón, ¿no? Además, Claro. hasta se festeja eso, ¿no? O sea, en los hombres eso es un festejo. Sí, claro. Oigan, y la monogamia. Y por dos, Angie, o sea, a mí también me pasó eso y de pronto es como que crees tanto que tienes que estar enamorada y yo creía, o sea, el mito era las mujeres solo estamos con alguien que queremos.
Y es bien difícil salir de eso porque entonces le das mucho peso a esa situación y como que vales por eso. ¿Cómo me iba a permitir yo salir de ahí si ya valía menos o si ya le había dado como lo más importante? Porque y en mí, en mujeres- mi idea siempre era así como, no, es que me enamoro y con la persona va a ser el amor de mi vida. No manches, no. Porque Sí. las mujeres, ya hay un dicho así que se repite mucho, porque las mujeres dan sexo porque quieren amor y los hombres dan amor porque quieren sexo. Ay, No sé qué si sabían eso es eso. horrible, nunca lo había Ay, qué escuchado. Terrible, terrible, horrible. O Está sea, aquí lo más horrible. justo sería sexo por sexo y amor por amor. O sea, ni que Exacto. vengan ni engañen. Está Pero esto horrible. lo ocasiona el amor romántico. O sea, qué Exacto. terrible, ¿no? Oye, pero es Porque que nos ahorita hacen que creer que estamos- para ganar su amor tenemos que darle sexo y al revés, que ellos para Exacto. tener sexo con nosotras tienen que fingir amor. Qué Oigan, todos los mitos que sí. estoy escuchando nos pasan a chingar a las mujeres. Ah, por La supuesto. verdad, o sea, no sé si no he escuchado yo un mito que joda la vida de los hombres o si no existen. Porque todos los que... Nada más los el de yo- que si lo tienen chiquito no sirve. Pero de ahí en más, Bueno, sí es cierto. O sea, tienes razón. Pero va chiquito, otra vez pero a su- potente. ajá, No, sí hay varios. Pero Este horrible. asunto de, sí, este asunto de que si, bueno, todo lo que tenga que ver con que funcione o no funcione, ya saben, Ujú. que se pare o no se pare, también. Esta parte, ellos también les pega mucho la parte del, que dure. ajá, que dure, Que sea de media hora, así como. Ya, ya, Porque ya. volvemos Que Eso se es cierto, pueda- Perdí. que puedan reproducirse. No, y pues, volvemos De repente Ay, nos metimos ay, tanto y me ay. puse a pensar yo en los que pues yo había escuchado, no sé si escucharon de este mito de que a una mujer se le notaba su primera relación sexual, o sea, podían haber una diferencia visible en tu cuerpo, que se ensanchaban las caderas y que te crecían los pechos, y entonces había estos mitos y rumores ahí de que, oye, pues seguro la tal, o sea, ya tuvo relaciones, porque mira, su cuerpo ya es de una señorita, ¿no? O sea, Que además tenían que ver con el propio crecimiento claro, del o cuerpo. sea, no o sea, lo puedes detener. Que además a esa edad todos estamos desproporcionadas. No, pero Oye, vas, o ¿es sea, sí mito? vas cambiando y pues, o sea, vas cambiando porque así tiene que ser, porque el cuerpo va cambiando. Claro. A mí me decía una amiga justo de una persona que conocíamos que decía que no, y me decía, es que claro, se nota. Güey, te lo juro que yo me la pasé, Exacto. cuando pasó, me la pasé como una semana poniéndome suéteres en la cintura, Ay. porque yo juré, o sea, dije, no, ya se van Ay, a Angie, te quiero dar un abrazo. Oigan, no, espérense, neta quiero ponerle aquí pausa y que hablemos de cómo de verdad nos pasan a joder estos mitos, pero hablando sobre mantener el control de las mujeres, o sea, ¿por qué? Porque no puedes esconder que tuviste relaciones, se te va a notar físicamente, vamos a ver a la cara y vamos a saber, güey, que ya cogiste. Entonces, Hombre. vives con miedo, con Porque es culpa. pecado. Claro, porque No, es mal y visto. a una amiga en la universidad, sus papás le mandaron a hacer un examen con un ginecólogo hombre para ver si No seguía mames. sobreviviendo. Ay, no, es eso lo sí más está horrible. horrible. Hay muchísima violencia atrás de todo esto, hay Horrible. muchísima violencia, y sí es por el control, pero fíjense cómo, bueno, aquí Vane yo creo que nos va a poder decir más, pero volvemos al tema de que la mujer es importante y su valor es como receptáculo de los hijos del hombre, por eso el control de la sexualidad de la mujer, porque otro dicho horrible, ¿no? De que hijo, ¿cómo es? Hijo de mi Hijo de hija, mi mi hija. nieto, ¿cómo es? Hijo de mi hija, mi nieto será. Mi nieto será. Hijo de mi hijo, ya en Dios duda estará. Ujú. Por eso es tan importante mantener a las mujeres maniatadas en esta parte, porque nosotros tenemos la capacidad de dar vida y ellos no. Sí, Ah, pues ¿sabes es qué que Te había dejo escuchado? esa Freud. Perdón, había escuchado que esto de controlar la sexualidad a tal grado justo venía por aquí, de controlar quién era El linaje. tu linaje, exacto, quién era tu heredero, porque Ujú. así es como se pasaban las propiedades que solo podían tener los hombres, by the way. Entonces, el asegurarte de que fuera tuyo ese hijo.
lo cual es la cosa más horrible que también he escuchado, y que llegue hasta acá, hasta la actualidad. Mijo, ¿qué le vas a heredar, compa? Oye, y aparte, ¿sabes qué? O sea, el ser tratadas como objetos, ¿no? O sea, porque justo esto dices como una propiedad. Sí, es que éramos objetos porque en algún momento éramos propiedad del papá varón, y luego nos entregaba al esposo, ¿sabes? O sea, entregarte así en la iglesia católica, o no sé si en todas las iglesias y religiones, pues, pero ir y entregarte, aquí te la dejo, porque yo hasta aquí me aseguré que viene pura y casta, ¿no? Viene vestida de blanco y te la dejo hasta virginal. te quito el velo. Claro, o sea, aquí estás. Híjole. Y entonces ahora te toca a ti cuidar que sí sea tuyo, ¿no? Pues la descendencia, pues. Entonces, pues qué terrible, ¿no? Porque, qué terrible, porque entonces al final es nuevamente volver a ser un objeto para ellos, o sea, un objeto de que pertenecemos a papá y luego pertenecemos al marido y jamás somos de nosotras. Entonces, ¿cómo va a estar bien visto que yo busque mi placer, que es algo mío, que me convierte en persona, que me reconoce con mi valor, si soy un objeto? Y que además solo depende de mí. Porque esa es otra, o sea, hasta cuando tú decides, ojo, hasta cuando una decide tener placer con alguien más, va un consentimiento por medio, o debe de ir un consentimiento por medio, que esto es otra cosa que a mí nunca nadie me dijo. O sea, esta parte de qué es el consentimiento, para mí es un término sumamente nuevo. Sí, no existía eso. O sea, no había, pero es que no existía desde la parte de los límites del cuerpo. Y aquí yo quiero pensar que tiene que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque al final es como marcar este límite del cuerpo y de respetar y todo este proceso que pues antes no se veía. No, pues desde cuándo los consideraron como ciudadanos. Pero bueno, o sea, la verdad es que crecimos rodeadas de mitos. Algunos de ellos los hemos ido desmenuzando y deconstruyendo, por eso nos cuesta tanto, la verdad, este camino. Pero se entiende, o no sé si decirlo, no quiero decir se justifica, pero se entiende porque las que nos enseñaron, que no fue en la escuela, como ya lo dijimos, fueron nuestras madres, tías, abuelas, las mujeres de la familia. Porque, por lo menos en mi caso, y me gustaría que lo platiquen ustedes, los hombres se desentendían completamente. Era así como que, sí, llevámonos para acá, vénganse, hijo, ¿no? O sea, aquí están hablando de cosas de mujeres. Güey, es una toalla. Pero bueno, así es como se les crió a ellas. Las que nos enseñaron también fueron criadas, pues, con desinformación y con mitos. No sé si ustedes nos pueden platicar, si se acuerdan o si han escuchado historias de su mamá, de sus tías, de lo que dijeron y de lo que no dijeron, porque ahí también hay mucho. Ahorita que estás diciendo esto de que los papás se hacían a un lado y así, me platicaba mi mamá que era así. Mi abuelo se encargaba de platicar con los hijos hombres de las cosas de hombres. Y mi abuela era la encargada de platicar con las mujeres de las cosas de mujeres. Pero era todo en este ambiente secreto y ninguna de las dos informaciones se pueden mezclar. Que, o sea, me parece la cosa más ridícula del mundo, porque, o sea, como si al final lo que quieren es que de todas formas se junten, pues cómo no van a hablar de eso. Pero bueno, el punto ahí era sobre la menstruación, ¿no? Pero también me platicaba mi mamá, dice, o sea, mi abuela tuvo, ¿cuántos fueron? 8 hijos, ¿no? Uno tras otro, todos seguiditos, ¿no? Y entonces mi mamá me platica que ella de verdad nunca se imaginó cómo era el tema, o sea, nunca se le hizo raro como este tema de cómo nacían los bebés y cómo era el tema de la reproducción, que a ella le dijeron, una cigüeña viene y toca con el pico la panza de la abuela y entonces ya queda embarazada. O sea, sí sabía que el bebé se formaba dentro, pero ahí está la respuesta, Marisa, a lo que, ¿cómo llegaba? Pues llegaba con el pico de la cigüeña, evidentemente. Pero la última hermana de mi mamá ya no era una niña, pues, o sea, ya tenía creo que como 15 o 16 años mi mamá. Y todavía creyó esa historia, pues, era como, ok. Mi mamá, por ejemplo, dice que no, o sea, como que nunca les hablaban de eso, como el día que tuvo su menstruación, ese día les explicaban. Algo así tengo entendido, como que ese día ya, como se me figura la serie de Anne with an E. Yo también pienso en eso siempre. Sí, como que ya ese día y que nadie vea y es así súper secreto. Y del otro siempre decían como, cuídate.
y ya, fin. O sea, cuídate, y ya, pero cuídate de qué, pues me pongo un suéter para salir. O sea, ya, ese era el fin del tema, cuídate. Y pues sí, era cuídate de no sé, o sea. Cuídate porque ya te todavía puedes no sé. embarazar. Ajá, pero no, obvio no, o sea. Y las criaron desde la vergüenza, ¿no? O sea, yo creo que Sí. este tema está bien horrible Sí. porque yo me acuerdo desde que, o sea, desde que mi mamá me llegó a contar de que le costó trabajo a mi papá aún casados. No fue tan fácil que tuvieran relaciones, ¿no? Y creo que ahí se le fue un mito de que en la primera relación no podías quedar embarazada, porque mi primer hermano literal tiene las semanas de cuando se casaron a cuando nació. Y luego nos decían de que ponte pantalones rojos o ponte pantalones negros cuando estés en tus días, porque si te manchas y no sé qué, o sea, yo lo recuerdo con muchísima vergüenza por parte de mi mamá y está horrible. Fíjense que yo ahorita les quiero contar algo que le pasó a mi abuelita. Ella, en uno de sus múltiples como pasadas por el hospital, porque ya al final, la verdad es que ya traía la salud muy disminuida, yo ya tenía más de 90, traía una infección vaginal, porque justamente ella se negaba a empezar a usar pañal, pero pues ya era necesario porque ella ya no tenía movilidad, entonces fue todo un tema médico, entonces pues como a los niños chiquitos, o sea, empezó con broncas en vías urinarias y había que protegerle el riñón, también es algo muy importante, porque pues ya a esa edad todo era como muy delicado, ella ya su salud era muy delicada. Entonces le dieron una pomada y ella no se la podía poner porque ella no sabía dónde aplicar. Entonces fue desde explicarle cómo lo hiciera, porque obviamente pues no era algo que ella tuviera en el radar. Entonces, esta parte de la educación sexual no solamente es importante, perdón, ¿Vane? No, no, no. Dale, Perdón. dale, perdón. Después. Entonces, esta parte de la educación sexual también tiene que ver con la salud y también tiene que ver no solo con los derechos reproductivos, sino con el derecho a la salud. Yo todavía me encuentro de repente en la calle con maridos que no permiten que la esposa vaya al ginecólogo. Entonces, sí hay como un tema muy importante de salud aquí, de que, porque bueno, una cosa es decir como la parte del placer, que claro que es muy importante, pero hay mujeres que mueren de cáncer cervicouterino porque lo tuvieron 10 años avanzando y el esposo nunca dejó que se fuera a revisar. Entonces, esto nos cuesta la vida a las mujeres. Y yo creo que aquí algo importante es saber como que en muchos casos, digo, no me gustaría como personalizarlo porque ya son historias muy fuertes, pero donde el abuelo se robó a la abuela, ¿no? Y que entonces romantizamos estas cosas, ¿no? Y entonces estas mujeres son quienes educan luego a la generación de nuestras mamás y entonces estas mujeres son quienes nos educan a nosotras. Y bueno, yo siempre he dicho, esto lo explica más no lo justifica, ¿va? Porque al final, pues nosotros también fuimos educadas con todo este bagaje atrás, ¿no? Y decidimos hacer cosas diferentes. No quiero juzgar sin criticar, sin juicios, solamente creo que sí, o sea, si vamos a buscar unas explicaciones, sabemos que estas historias vienen así, donde se romantizaba esto de robarse a la novia, por personas que incluso a veces ni siquiera eran la pareja, ¿no? Simplemente me gustaba y entonces me robaba y de ahí vienen pues el origen de muchas familias que creo que sería inapropiado personalizar. Esto pasó con mi abuelito, mi abuelita, ¿no? Porque son historias fuertes, pero pues si vemos que esto era lo natural en esas generaciones, luego son quienes educan a la generación de nuestras mamás y son quienes nos educan a nosotras. Sí, exacto, y seguro venían de la misma escuela, hasta de no decir nada, de ya lo vas a descubrir cuando crezcas, de avergonzarse de la menstruación, lo cual también yo también he escuchado historias así como de Anne y Dani que se enteraban hasta que les bajaba, o con chismecitos de la escuela y que no sabían. Entonces, siempre nos dicen
que lo escondamos, ¿no? Y creo que de ahí viene. Yo le quiero dar crédito a mi mamá quiso hacer las cosas diferente. Yo sé que ella fue criada en esta época del no se dice, no se habla, ¿no? O sea, mi abuelita no podía decir ni siquiera la palabra chones, güey. No, o sea, no, o sea, eso es todo, es la ropa que te pones abajo de la ropa, o sea, ¿no? Entonces, ella lo intentó hacer diferente, me explicó, por ejemplo, de la menstruación, desde que yo me enteré, estaba chica, y me lo explicó tranquila y bien, y de que algún día te va a pasar, y es normal, pero creo que es como a nosotros, que yo siento a veces que me cuesta con Regina abrirme completamente, porque pues fuimos criadas con este bloque, con esta pared enfrente de nosotros, y entonces me tengo así como Marisa, como un speech en mi cabeza de qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a decir, pero nada más puedo repetir eso y no puedo abrirme completamente, tranquilamente, porque es difícil recuerdo que te llega de pum, te bloqueas, ¿no? Es que no hay una referencia previa, o sea, nosotros estamos en una generación que para muchas cosas no tenemos una referencia y estamos pues inventando a ver qué sigue, ¿no? O sea, como pues a ver qué sale. Y que Y a seguimos ver si sale rompiendo bien. finalmente. Ajá, y seguimos rompiendo. O sea, yo realmente tengo todavía amigas que, pues sí, es la palabra, se espantan cuando escuchan que yo le digo a Renata tu vagina, tu vulva, y es como, pero ¿por qué le dices así, no? Pero es que está muy chiquita para que sepa esas cosas, pero entonces definitivamente nosotras sabemos que estamos rompiendo como muchos paradigmas o historias que traíamos, pero desafortunadamente yo creo que sí debe de haber alguna encuesta, que igual la buscamos para redes, pero donde diga realmente que tanta educación siguen recibiendo las niñas y los niños por parte de sus padres. O sea, la realidad es que es muy, muy poca. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esta parte, ¿no? Desde, no sé, desde lo que decíamos de nombrar, desde la parte de el placer por el simple hecho de sentir placer, ¿no? O sea, a mí de chiquita me enseñaron, muy chiquita, yo creo que sería que unos 10 años, me enseñaron un poco esta parte de la masturbación y fue como que, o sea, obviamente me súper escondía, ¿no? O sea, porque pues no, ¿cómo me iban a ver? Pero hoy por hoy podemos darle ese regalo y empezar a abrir la conversación. Es que no te vayas tan lejos, Angie. O sea, ahora que salió la película de Red, hubo muchas comentarios y mujeres o personas que estaban en contra porque habla acerca de la menstruación. Y ni siquiera se dice la palabra menstruación, ¿eh? Exacto. O sea, se le dice la flor roja ya se abrió y bla, 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 como que, digo, te muestran cómo era esta generación de no lo digo, pero sí lo digo, pero no. Pero sí hay muchas que lo consideran como contenido inapropiado para una niña de 6, 7 años que todavía no tiene que saber eso, ya lo sabrá cuando crezca un poquito más, cuando llegue su momento, ¿no? Pues, ¿para qué te adelantas? Luego llegue. Yo me acordé de algo cuando yo estaba en la universidad, pues siempre se ha sido como muy rebelde, ¿no? Y mi mamá eso le ponía pues o sea, se prendía porque pues era como, ¿cómo se me está saliendo del huacal? Y entonces me acuerdo mucho que en la universidad tenía una clase que era sexualidad, en primer semestre, era sexualidad, ¿no? Y entonces era así mi clase favorita, la maestra, buenísima, me encantaba esa clase. Y nos tocó hacer una maqueta de las partes era la vulva y la vagina, o sea, como una representación ahí, ¿no? De los órganos sexuales. Y entonces yo la hice y fui muy explícita. O sea, me acuerdo que puse los vellos con pelos de elote. O sea, fui muy, muy explícita. Pero yo estaba feliz. ¿Marcadas? Yo estaba feliz así porque, mi expresión artística al máximo. Y entonces yo iba, y me acuerdo perfecto que iba yo así con mi maqueta en el camión y así, y mi mamá estaba, pero infartada, en la tienda. O sea, yo llegué con mi maqueta ya después. Y mi mamá así de que, tápala, te voy a poner una bolsa y no sé qué. Y yo así, no, soy rebelde. Pero bueno. ¿En la secundaria? No, era ya la universidad. No, espérense. Justamente en un grupo de mamás
de alguna red social, hace poquito a una mamá le pasó justo eso, pero con su hijo hombre. Y dice, entonces ahora tengo un pene erecto en el refrigerador. Puede haber sido yo. Así de, ok. Güey, no, no, no puedo con tu anécdota. Desmitificar el cuerpo, nombrarlo, normalizarlo, eso tiene mucho valor. Llevarlo a la tienda, pasear en el camión. Sí, totalmente. Yo ahí iba con mi vulva ahí con pelos de lote. ¿Por qué no? Oye, ¿sacaste 10? Ni me acuerdo. Me Más acuerdo, de pero me sale, acuerdo mucho más la de cara de sale. mi mamá, así de que, no, por favor, quítate de aquí, no Y vienes es por el conmigo. esfuerzo. Pues no sé si les pasaba cuando iban a comprar toallas, así que te las envolvían en periódico y Ay, te ponían una bolsa negra bolsa y te negra. daban tu bolsita así, ¿no? Y era como que nadie se entere y hasta en la tienda así cuando llegabas y yo era como, unas toallas, ¿sabes? Y me esperaba que estuviera la mujer que atendía porque me daba una vergüenza. Qué Yo me acuerdo una horror. vez así que se me acabaron y que no estaba mi mamá y yo no le pude decir a mi papá así y después mi papá dijo, pues ¿qué tiene? ¿Por qué no me dijo a mí? Me hubieras dicho y yo se los traía y ya así como súper relajado y ya como que yo, bueno, está bien, pero no sé, o sea, yo no me sentía a gusto pues, pero no tenía nada de malo. Pero Para es que mí sabes que luego, desmitificar eso fue un paso importante. O sea, yo ir a la farmacia, agarrar mi paquete y llevarlo hacia la mano y ponerlo en la caja y pagar y luego agarrar mis cosas en una bolsa transparente y cargarlas por la calle, me liberó mucho. Oye, es que pero sabes que además, me predisponían. Bueno, a mí, por ejemplo, cuando tuve la menarca, mi hermano me dijo así de que, o sea, haz de cuenta, primero yo dije, no le voy a decir a mamá, al fin ahí tengo lo que me dieron en la plática, ¿no? Y entonces, por supuesto que me pasó en la mañana y yo, mamá, ven, por favor, ¿no? Y le dije luego. Pero llegó en la tarde y me dice uno de mis hermanos, oye, me contó mi mamá. Y entonces quiero que sepas que si en algún momento te da pena ir a comprar, me puedes decir, yo se las compro a mi novia, ¿no? Y entonces, güey, igual y ni siquiera lo había pensado, pero pues como este vato ya me dijo que me tenía que dar pena, pues claro. también me costó un buen desmitificar eso. Ahorita me acordé que dentro de las cosas que estaban prohibidas de comprar o que daba pena comprar, los condones, bueno, todavía había farmacias en donde no se podían comprar Ese me condones. costó mucho a mí, así como dice Marisa con las toallas, así. Pero oye, es que llegar tú de mujer y comprar unos condones, Sí. no, cancelado. Sí, así me pasó. No, tal eso cual. no se hace, señorita. Diablo, Oye, pero qué señorita. feo, Ay, ¿eh? yo Qué feo nunca que he no comprado podamos tener. condones. No. A mí Nunca. me pasó, a mí sí me pasó eso de Cuando que, me de que los no, regalaron en no el creo que no. seguro, cuando me los regalaron en el seguro, yo así de que, ¿esto qué? ¿Qué me está insinuando? Sí, enfermera, ¿qué le pasa? No, Yo soy una mucha mujer pena. decente. Mucha pena eso, oiga, pero qué bueno que te los dan en el seguro desde chiquillos. Oigan, Yo me acuerdo mucho de una prima que se embarazó muy chiquita y me acuerdo mucho que su mamá siempre nos decía, o le decía a mi mamá, fíjate, nos regalaron condones y yo fui y se los regalé a fulanito de tal, porque no se los di a mi hija. Y sí, ¿no? O sea, ese Claro. nivel de que te los hubieran dado, o sea, y siguen criticando, ¿no? También me acuerdo por ahí que criticó mucho a una artista, criticaron mucho a una artista de que llevó a su hija a los 17 años a buscar métodos de anticoncepción, o sea, como qué chido, o sea, está padrísimo que ya se estén abriendo estas conversaciones y que podamos tranquilamente hablar con nuestras hijas y nuestros hijos, o sea, definitivamente esta educación que venga de casa es oro, para mí es oro, o sea, yo estoy 100% convencida de que si yo hubiera tenido más apertura sexual en mi casa, posiblemente yo no hubiera empezado las relaciones sexuales tan chiquita, ¿no? Yo sé que lo hice por mucha curiosidad, no porque realmente, y hasta cierto punto por presión social, la verdad es que la mayoría de mis amigas ya habían tenido relaciones, entonces, pues fue como mucha presión social también, pero si yo hubiera podido llegar a casa y decirle a mi mamá, oye mamá, fíjate que mis amigas me están diciendo esto y que mi mamá me hubiera podido decir,
Y no la estoy juzgando, ¿no? Porque ya lo hablamos que es desde lo que ellas podían ofrecernos, pero sin embargo sé que hoy quiero esto para Renata, ¿no? Que ella pueda llegar con la confianza de decirme, oye, ma, es que fíjate que mis amigas ya están teniendo relaciones y tal, y yo pues les digo, bueno, hija, ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes lista? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas más información? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí podríamos avanzar mucho. Claro, Me tener un canal de encanta. comunicación abierto, porque es que, o sea, todas las cosas que se ahorrarían en general. Aquí yo les tengo una pregunta, fíjense, la pregunta del millón. ¿Dónde creen que entra la responsabilidad de una educación sexual? ¿En casa o en la escuela o en dónde? No, en casa. En casa, claro. ¿Segura? Para En mí, todos lados. O sea, en todos lados. ¿Seguras? ¿Seguras? No, esto es pero la no, feminista, para mí en casa, pero no quiero decirlo yo. Deconstruyendo en el camino, Sí, deconstruyendo no, en en vivo. casa no. O sea, no. No, porque volvemos a la misma parte, ¿no? Entonces, familia es responsable de la educación sexual. Es responsabilidad de todas y todos los que estamos alrededor de infancias, juventudes, o sea, nos toca a todas y a todos, pues. No podemos volver a dejarle la chamba solo a mamá o solo a papá. Somos todas y todos. Oigan, Totalmente y también de acuerdo. Oye, me pero hace por ejemplo, pensar en ajá, lo dale. importante que es ver la educación sexual como un tema de salud pública y como Claro. un derecho de la niñez. Así es, Totalmente. En totalmente. este Claro. país en el que el abuso sexual infantil tiene esos números tan espantosos, sí debería ser una prioridad como, vamos, gubernamental, decir, oigan, vean estos números, ¿qué hacemos para modificarlos? Y sabemos que la educación sexual en la infancia y en la primera infancia es el primerísimo paso. Es que, ¿sabes qué? Yo estaba pensando más bien en que si la escuela te da una educación sexual buena, no vamos a decir que pueda brincar a excelente, regular, ¿no? Si te diera una educación sexual regular, pero desde casa se mitifica y si aquí no se habla de esto y se te da vergüenza, entonces caeríamos, creo yo, en lo mismo del, dijeron la palabra pene, ¿no? Entonces, Es que, ¿sabes una cosa? creo que tiene que ser integral. Para así mí, como... para mí sí es importante esta parte, o sea, sí, en todos, en casa también, pero, por ejemplo, yo siempre le he dicho a mi hija, yo soy una mujer carente de muchas cosas, pues, o sea, seré muy chida en unas, pero soy muy carente en otras, y no tengo que ser yo toda, o sea, está fulanita, está fulanita, está fulanita, y no todos los temas los puedes hablar conmigo, o sea, qué pena, porque me encantaría hacer todo, pero no lo soy. Entonces, estás rodeada de toda una tribu chidísima de mujeres, busca a cualquiera de ellas y habla con ellas. O sea, ¿quiénes son tus adultas de confianza? Tal, 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 tal y tal. Entonces, ¿sabes qué? No tengo que ser yo, porque a lo mejor yo no puedo, mis carencias, mi historia, lo que sea, no me va a dar. Y entonces no puedo dar esta continuidad en casa, no importa porque está fulanita, ¿no? No importa porque está Sutanita, no importa porque está la maestra tal, no importa porque está su psicóloga, no importa porque está, no tiene por qué ser en casa, pues. Totalmente. Yo creo que aquí es desromantizar también a la mamá. O sea, que la tenemos muy, pues le cargamos mucho la mano. Y por otro lado, también es volvernos responsables como sociedad. sí, totalmente. Y bueno, devolverle ahora sí como que la crianza a las tribus, ¿no? O sea, vamos, la mamá, qué bonito que esté ahí, que todo lo que ustedes quieran y gusten, pero es lo que yo siempre he dicho, pues es que es cuidador y cuidadoras principales, o sea, para criar se necesita una tribu. Yo creo que aquí lo que toca para casa es mantener abierta el canal de comunicación, así. Y mientras eso exista, ya va a haber como muchas otras áreas en donde se puedan explorar y se pueda hacer educación sexual integral. Oigan, ahorita que estaba Angie comentando de que cómo le gustaría a ella que hubiera sido o cómo hubiera sido diferente para ella, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les hubiera gustado que les enseñaran? ¿Qué es lo que tuvieron que aprender por ustedes mismas, ¿no? Y cómo su sexualidad hubiera sido diferente si les hubieran enseñado esto. Pues yo desde el consentimiento. Yo hoy sé que desde ahí, ¿no? O sea, yo sé hoy que el consentimiento me hubiera evitado tener una relación sexual, por ejemplo,
¿no? En algún punto, ¿no? Que en el momento que yo, tanto para mi hija y para mi hijo, por supuesto, que en el momento que una de las partes dice no, es no. No insisto, no avanzo, no trato de convencer. O sea, lo que decíamos, no es no y punto. Si en ese momento te dicen no, se acabó el tema en ese momento, ¿sabes? Y de ahí es más, pues todo, pues, o sea, desde cómo poner un condón, desde qué son las pastillas, desde cómo me las tomo. O sea, por ejemplo, yo todo este tema de anticoncepción lo aprendí ya en la preparatoria. Pensé que sí, en la marcha. Seguramente me lo comentaron en la secundaria, pero la neta es que tampoco era un tema que para mí fuera relevante, ¿sabes? O sea, en ese yo momento. No estaba en yo no estaba en ese canal en ese momento. Yo en la secundaria, mi máximo era ir a mis clases de teatro y jugar con mis muñecas y jugar a actuar y cosas así. Entonces, no era algo que yo tenía en el radar. Yo lo empecé a tener en el radar después de la secundaria, terminé la secu a los 14, entonces después de esta etapa fue que yo empecé a tener ese tema en el radar. Entonces no lo recuerdo, o sea, recuerdo ya la preparatoria, pero también, por ejemplo, me pasó yo bailaba, entonces en una ocasión me tocó tener mi menstruación cuando yo traía tanga y en pleno ensayo general, o sea, sí o sí yo tenía que bailar porque si no me sacaban de la coreografía. Y una amiga me dijo, oye, yo traigo tampones, y yo, ¿cómo? Y bueno, me costó mucho trabajo, finalmente me lo pude poner, ¿no? Pero me lo puse en una situación de estrés, con mucha presión, con mil cosas, ¿no? Me lo Te puse imaginé seguro leyendo así lo sí, hice yo también no, la o primera sea, vez. arruiné como Leyendo 4 cositas. tampones y nunca o sea, y no me los podía poner y mil cosas. Entonces, desde cómo ponerte un tampón, ¿no? O sea, yo me lo puse y de ahí no lo solté. La realidad es que de ahí no lo solté, pero tampoco nadie me habló de los riesgos de dejarte un tampón más de 4 horas, por ejemplo, ¿no? Lo aprendí también leyendo. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que pudieron haber sido diferentes a título personal si la conversación hubiera sido más abierta. A mí me hubiera gustado Para tener mí, un canal de comunicación abierto. Ay, perdón, Cari. A mí me hubiera gustado tener un canal de comunicación abierto, tal cual. O sea, tener a alguien a quien preguntarle que yo supiera que me iba a decir la verdad. Y que si no sabía me iba a decir, pues no sé, pero a ver, vamos a investigar una fuente confiable o pregúntale a tal. Porque la realidad es que a mí sí me dijeron muchas cosas, pero pues obviamente tenía muchas dudas. Cari, perdón. a mí, o sea, a mí a lo mejor sí, yo sí me acercaba a mi mamá, sí me hubiera platicado, dicho, pues yo me daba como un poco de vergüenza y ella sí nos habló en algún momento, como a los 20, de los anticonceptivos, o sea, ya bien grandes. Pero bueno, lo que hubiera sido mejor para mí creo que fuera desvincular el amor del placer, o sea, que no me hicieran creer y pensar que la persona adecuada con la que yo iba a estar para siempre era al que le iba a entregar el tesorito, ¿no? O sea, no, era como cosas... La medallita. La medallita. El ganador Entonces, de la noche. así como este amor romántico, porque hubiera sido más fácil todo. O sea, no hubiera pensado que yo valía por eso y a lo mejor no me atoraba tantos años en una relación, ¿no? Pero bueno, eso hubiera sido ideal. Para mí, yo creo que la parte del placer, el hablar de conocerme, de tocarme yo primero, de saber qué es lo que me gustaba para luego poder compartirme. Creo que eso hubiera sido como fundamental y me hubiera ahorrado un montón de situaciones. Y cómo hubiera sido diferente en mi vida, pues creo que definitivamente el saber que el placer era nuestro, era mío y que entonces no necesitaba estar con nadie que pensara de una forma diferente, ¿no? O sea, que no compartiera conmigo este canal. Sí, yo creo también que esa parte del placer es la que más me habría gustado que fuera diferente y cómo eso habría cambiado toda la relación, todas las relaciones y toda la relación que tengo conmigo misma, pues,
que a estas alturas he tenido que estar trabajando para priorizarme en relación a muchas cosas, incluidas el placer. Yo les quiero compartir, para mí, lo que más me hubiera gustado que me explicaran bien, que me costó más de construir y que creo que me hizo más daño, es el mito de la virginidad. O sea, de guárdate para qué, güey. Pero digo, aparte, sí lo tenía, según yo, medio desmenuzado, y no era de que guárdate para una persona especial, era nomás de que vas a quedar embarazada sí o sí. O sea, de miedo. Aquí la abstinencia, sí, de miedo. Aquí la abstinencia es el único camino. El único, porque todo lo demás te va a llevar, o sea, de que se va a acabar la perdición, se va a acabar la escuela, se va a acabar tu vida. Claro, el castigo divino. Sí, entonces ese fue el que más me dañó a mí. Me hubiera gustado que me dijeran, si te cuidas así, si haces esto, puedes no quedar embarazada, puedes vivir tu vida normal, no como una persona que vive con miedo. Y sí hubiera cambiado mucho mi pasado y mi presente, o sea, ¿quién soy ahora? Oye, pero aparte de este tema en particular y hemos hablado también que todo lo que conlleva, ¿qué tal esta parte de que decían las mamás? O sea, yo el otro día lo leí y dije, güey, me hace todo el sentido de que consentimiento, con un consentimiento o no, se casaban bien chavitas, güey, pues ¿qué les surgía? Pues uno anda con las hormonas al todo lo que da, como a los 20 años y pues, o sea, por ejemplo, mi mamá se casó tipo a los 21. Tengo una tía que se casó a los 19. O sea, no es como justificar ni nada, pero de alguna manera era más sencillo como guardar esta parte. Si de que empezabas con esta cosquilla te aguantabas 4 o 5 años. Hoy que nosotras estamos en una época totalmente diferente, esto se vuelve como, pues hasta un martirio, güey, porque, o sea, por ejemplo, yo también, otro tema el tema de la lubricación, qué miedo. A mí la primera vez que me pasó y que me dieron un beso y que sentí, dije, ¿qué es esto? ¿No? Y ¿Qué es esto? Sí, güey, te lo juro que yo pensé que me estaba haciendo pipí. Ojitos blancos, ¿y qué es eso? Sí, güey, dije, me estoy haciendo pipí. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué este güey me besó y estoy sintiendo esto? Eso también a mí me hubiera cambiado un chingo. Sí, pero es que saben que yo quiero cambiar mi respuesta. Es que acabo de descubrir una cosa. Ok, mi mamá muere cuando yo tengo 12, pero estuve enferma 1 año. Entonces, yo y mi papá se casa cuando yo cumplo 18. Entonces, no es que no hubiera un canal de comunicación, es que no había quien preguntarle. O sea, claro, yo viví esta etapa sola. O sea, por eso no, o sea, no es que no hubiera un canal, a mí me hubiera gustado tener una tribu que me arropara en ese sentido. Volviendo al tema que hablábamos hace rato de que no es una persona, o sea, puede ser una tribu la que arrope. Entraría desde nombrar en los comerciales, ¿no? O sea, tal vez entiendo que no van a decir que las relaciones sexuales en un comercial de condones como tal, pero sí, por ejemplo, ¿por qué no empezamos a decir cuando tengas tu menstruación? ¿No? Porque yo sigo escuchando comerciales que dicen, cuando estás en tus días, no sé qué. ¿Se acuerdan de ese video? Perdón. Dale. ¿Se acuerdan de ese video que nos compartió el otro día, creo que Vane Rondán, que era donde eran como muchos trucos para el tema de la menstruación, pero que ya se veía como esta menstruación roja, ¿no? O sea, que ya se veía el líquido rojo y hacían como muchas pruebas de varias como tips. Y que nos llamó mucho la atención, que era como que qué chido que estaban ya como visualizando esta parte en vez de estar poniendo ahí de sangre de pitufo, no sé qué. Oiga, a mí eso es lo que más me impactó, ¿eh? Ahorita que dijiste del video, me acordé de otro video que decía, si hombres y mujeres menstruáramos, y era como esta realidad, ¿no? Así, por ejemplo, están 2 chavos así como que se están comiendo a besos, una chava y un chavo, y eso dicen, oh, yo estoy en mis días.
Y la otra, ¡ay, yo también! ¿no? Y le seguían, ¿no? Entonces, muchas cosas, ¿no? Pero ahorita que dijiste eso, acabo de ver algo que también me voló la cabeza, que hablaban de cómo estos comerciales también nos han hecho creer que estando en tus días, aunque te sientas de la chingada, tienes que ser chingona y tienes que ser productiva. De que no se te note que estás en tus días. No te detengas a hacer nada. Güey, no quiero nadar. ¿Por qué putas me quieres dar algo para que nade? No quiero que me des opciones para nadar. No, quiero sentarme. Es que puedes nadar y puedes correr y puedes bailar. O sea, pues güey, con o sin puedo hacer absolutamente todo esto, ¿no? Y otro tema que yo creo que tendremos también capítulo que a mí me impresiona mucho ahora, bueno, porque no sé, ni siquiera consideraba. Yo me acuerdo que mi mamá me decía que cuando nadara se me iba a cortar. Y entonces yo no sé si lo metí en mi cabeza, que sí me pasa, y luego ahora me hace check con este tema de el free bleeding, el sangrado libre, ¿no? O sea, Ay, sí, hay que hacer tanto un tema de eso. todavía o sea, estos temas nos pueden dar para semanas. Yo amaría que me hubieran dicho que eso existía. Claro. Porque estoy segura que de más chica lo hubiera podido hacer más fácil. Sí, sí, sí. Es que definitivamente todos esos temas nos ayudarían y nos hubieran ayudado a tener una sexualidad más abierta y más libre. O sea, esto creo yo que es una educación sexual con enfoque feminista. Creo que para allá va. Me gustaría preguntarles a ustedes qué cambios creen que veríamos en la sociedad en general si pudiéramos tener una educación sexual con gafas púrpuras, con enfoque feminista. Yo creo que muchos de los que dijimos, ¿no? O sea, dejar de verlo como algo mecánico y sabernos dueñas del placer. Yo integraría esto que dijimos, que no solo la familia es la encargada o la responsable de la educación sexual, que hace falta que los gobiernos, que los organismos públicos generen programas para hablar de sexualidad desde la escuela, desde todos los espacios, hablar de la menstruación a niños y niñas, una educación menstrual, ¿no? Digna para niños y niñas, porque son temas como importantes de conocer. El quitar como tantas, pues para empezar, que haya los derechos sexuales, que las mujeres seamos dueñas de nuestro cuerpo, porque el hecho de que el aborto siga siendo una prohibición para nosotras, cuando es nuestro cuerpo, pues aquí es terrible, ¿no? Desde allí empezamos. Y creo que todas estas cosas contribuirían a una educación con gafas púrpura. Yo creo que de acá, más bien no creo, sé que de acá yo soy la única que solo tiene niño. Y a mí me parece importante como rescatar esta parte de qué cambios vería. Y es que yo creo que cuando hablo sobre respeto a su cuerpo, al de mi hijo, y el respeto al cuerpo de las demás personas, de ahí yo sueño con que derive en eliminar la cosificación y de ahí va a eliminar esta parte de las agresiones o de los abusos o que tenga claro el tema del consentimiento, por ejemplo. Pero parte de ahí, de cómo respeto mi cuerpo y cómo respeto el cuerpo de las demás personas. Y ahora me ha pasado mucho, o sea, cómo es que yo le pido respeto de mi cuerpo, ¿no? O sea, de repente que me abraza o así y que se me pega mucho, cosas así que le digo, oye, respétame, eso no me está gustando, no me gusta que me hagas así, entonces respétame, si quieres nos abrazamos así, o si quieres no sé qué, estos besos de cachorro que me hace, ¿no? Que me lengüetea y cosas así, es como que, oye, eso no me gusta, tal, ¿no? Pero el yo poder expresarle eso y no aguantarme porque soy su mamá y porque estas muestras de cariño, o sea, sí son muestras de cariño, pero no me gustan en mi cuerpo. Entonces, pues hay que respetar esta parte. Y con eso yo creo que se nos liberan un chorro de opresiones. Definitivamente empezar a verlo con estas gafas. O sea, desde quitarnos esta opresión de la virginidad, que yo sé que todavía existe para muchas mujeres, desde poder sentirnos libres de decir, no me digas que estoy loca porque estoy en mis días,
o sea, verlo con gafas púrpuras cambia tantas cosas. Yo creo que ha sido la principal o una de las principales opresiones que nos han hecho como mujeres, porque de ahí si se dan cuenta vienen un montonal de cosas, o sea, que nos han enseñado que no debemos de hacer o que no debemos de ser, o que si señorita, o que si tus hormonas, o que si... Entonces, para mí también aquí viene un cambio súper, súper importante. eh, por eso es que seguimos construyendo juntas e invitando cada vez a más mujeres a que se unan y construyan con nosotras, porque todas y todos necesitamos ponernos un poco de gafas púrpuras. Yo creo que, bueno, quiero pensar que bajarían dramáticamente los abusos sexuales si tuviéramos una educación con gafas púrpura, empezando por lo que decía Ned, de que entonces modelamos el respeto, no nos platican qué es el respeto, lo modelamos el consentimiento, no nos lo platican, ni mucho menos grandes, que fue lo que me pasó a mí, por ejemplo. Y a partir de ahí podemos evitar conductas de riesgo, podemos detectar cuando hay un abuso o cuando hay un abuso en ciernes, porque sabemos que hay signos, síntomas, ¿no? Y también podemos construir relaciones más saludables y más horizontales. Y desde aquí generar maternidades mucho más saludables. Y esto automáticamente te lleva a una mejor sociedad, menos violenta, más respetuosa, más horizontal. Entonces yo siento que la educación sexual no se queda en la parte de la sexualidad. Yo creo que hace ondas concéntricas que cambian todo lo que nos rodea. Si quisiese. Bueno, pues las que nos conocen saben que nos podemos ir días hablando de esto, pero tengo que cerrar comas, perdónenme, aquí les vamos a dejar, luego vamos a seguir en temporada 3 hablando del tema, pero ahorita quiero cerrar con algunos mitos de la sexualidad femenina y voy a ir con el primero. El mito es que la primera vez que tienes relaciones sexuales debes de sangrar. Si no hay sangre es porque no eras virgen. El segundo viene de la mano del primero y es que el himen se rompe, se altera para siempre y cambia después de tener coito, después de que hay una penetración, como si cambiara tu cuerpo, cuando en realidad el himen es elástico, simplemente se estira. El 3. Los hombres tienen mayor necesidad de sexo que las mujeres. El 4. Los hombres tienen una necesidad fisiológica de masturbarse y las mujeres no. Y 5. El placer femenino se reduce al coito. El acto de penetración, pene, vagina, o sea, sin pene no hay placer. Bueno, pues esperamos que con este bombardeo de información real y todo el que estamos haciendo en el podcast, podamos comenzar a cambiar esta opresión sexual en la que se nos ha mantenido por tantos años. Aunque creo que esto tiene un trasfondo, más profundo que simplemente entender mal cómo funciona el himen. Esto es más acerca del control cultural y religioso de la libertad femenina. ¿De la opresión? Así es. Entonces, bueno, recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook, donde podrás comadrear con nosotras experiencias de tu propia deconstrucción. Esto fue Madres Púrpura. Y recuerda, un orgasmo al día es la llave de la alegría. Así me 5 más, gracias. 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 Qué bonito.
Síguenos en nuestras redes como co.madrespúrpura. Y sigamos comadreando sobre divorcio, tiempo, cuerpa,